Aquí he preparado una presentación para revisar algunos conceptos de resistencia de materiales. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo, en resistencia de materiales nosotros abordamos el concepto de esfuerzo, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué era esfuerzo? Bueno, les recuerdo, ¿no? Esfuerzo es la intensidad de fuerza dentro de un elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un elemento, está sometido a compresión, ¿cierto? Es una barra. Y si nosotros nos interesa, por ejemplo, mirar qué es lo que pasa dentro de ese elemento, pues hacemos un corte, ¿cierto? Y ahí en ese corte lo que miraríamos es que internamente hay una fuerza, unas fuerzas internas dentro de las moléculas que forman parte de toda esta sección transversal. Aquí hay varias fuerzas pequeñitas, esas delta F, y que están actuando en un área muy pequeña, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos una relación de esas fuerzas, del nivel de fuerza, sobre el área en la que está actuando y lo llevamos al límite cuando el área tiende a cero, pues encontraríamos el concepto y la definición de lo que es esfuerzo. Ahora noten lo siguiente, que esos esfuerzos van cambiando a lo largo del elemento. Entonces, por ejemplo, aquí en la mitad del elemento, en este caso como es un elemento prismático, no hay cambios de geometría y la carga está centrada, el esfuerzo es aproximadamente uniforme. En cambio, acá en los puntos donde se está aplicando la fuerza y como se está aplicando de una forma concentrada, la fuerza se tiende a, digamos, el esfuerzo tiende a subirse cerca de la zona donde se está aplicando la carga y hacerse más pequeño en los bordes, o sea que aquí el esfuerzo no es uniforme. Entonces, ¿qué pasa o en qué influye eso? Pues cuando el esfuerzo es uniforme, tenemos una gran ventaja, porque simplemente cuando el esfuerzo es uniforme, nosotros podemos decir, mire, el esfuerzo simplemente es, el esfuerzo promedio es igual a la fuerza sobre el área. Pero cuando el esfuerzo no es uniforme, pues tendremos que utilizar esta relación, ¿no? ¿Listo? Bueno, tipos de esfuerzo, para recordarles. Entonces, tenemos los esfuerzos normales. ¿Cuáles son esos esfuerzos normales? Son aquellos esfuerzos donde el esfuerzo es perpendicular al área donde está actuando. Aquí tenemos el caso de esta barra, el esfuerzo es perpendicular a esta área. Aquí tenemos tensión, acá tenemos compresión, ¿no? Esfuerzos normales. Pero también tenemos otros esfuerzos que los denotamos con tau y se llaman cortantes. Entonces aquí tenemos un caso donde estas dos cuchillas se están moviendo así, de esta forma, y están tratando de cortar esta área. Esos son esfuerzos cortantes porque en este caso la fuerza y el esfuerzo es paralelo al área donde actúa. Entonces, en los esfuerzos normales, pues, el esfuerzo es perpendicular al área donde actúa. En los esfuerzos cortantes, el esfuerzo es paralelo al área donde actúa. Dentro de los esfuerzos cortantes, pues aparecen unos esfuerzos típicos, que son los esfuerzos que aparecen en los pasadores. Entonces aquí tenemos dos placas, una placa y otra placa, están conectadas por un tornillo, por ejemplo, y noten que estas fuerzas pues tratan de cortar este tornillo aquí en su parte media, ¿cierto? Aparece aquí una fuerza cortante en esa área, que sería esta fuerza P, y podemos decir que en este caso, como hay una sola área que está actuando dentro del tornillo o un área que se trata de cortar, este es un caso de esfuerzo cortante simple. Y la fórmula para calcularlo sería simplemente la fuerza dividida el área. La fuerza actuante sobre el área dividido el área del perno. Otro caso es el caso de esfuerzos cortantes dobles. Entonces tenemos aquí ya dos placas, una placa acá, otra placa acá,
una placa aquí como el sándwich, noten que la acción que esta placa le está haciendo al tornillo es de tratar de cortarlo por esta área y por esta área. Igualmente acá, ¿no? O sea que aquí aparece una fuerza y aquí aparece una fuerza. Y aquí, o sea que en este caso hay dos áreas que resisten esa fuerza que aparece aquí. Ese es el caso de un esfuerzo cortante doble y el cálculo sería igual a fuerza sobre 2 veces el área. Esfuerzos cortantes dobles. También tenemos otro tipo de esfuerzos que se llaman los esfuerzos de aplastamiento. Entonces, por ejemplo, en muchas placas, como la que les mostré en la anterior diapositiva, se está transmitiendo carga a través de pernos, ¿cierto? Entonces noten que aquí, esta superficie, que voy a señalar aquí en rojo, esta superficie de la placa, pues está en contacto con el tornillo aquí y lo está tratando de aplastar, ¿no? Y ahí se desarrollan unos esfuerzos de compresión que se llaman esfuerzos de aplastamiento. Esos esfuerzos afectan tanto al tornillo como a la placa. Y se calculan como la fuerza de contacto dividido el área proyectada. ¿Cuál área proyectada? Entonces noten que aquí hay un área que voy a mostrar aquí. Esta área, dada por el espesor de la placa y por el diámetro del tornillo, esa es el área proyectada para el cálculo de los esfuerzos de aplastamiento, ¿no? Entonces se calculan como la fuerza sobre el área proyectada del tornillo sobre el corte de la placa. También abordábamos un concepto importante, que era el concepto de factor de seguridad, ¿no? Que se lo denota en algunos libros como Fs o N, dependiendo del libro. Yo, por comodidad, lo voy a llamar N, pero pues aquí lo he puesto como está en el libro. Y es un parámetro que estima el nivel de seguridad de un diseño, ¿no? Basado en el conocimiento de las cargas y de la resistencia del material. Entonces, el factor de seguridad normalmente se define como la resistencia dividido el esfuerzo. ¿Listo? Y nosotros en el curso de resistencia de materiales sabemos que ese factor de seguridad tiene que ser mayor o igual que 1 para que haya seguridad en los diseños. Y que dependiendo de la aplicación, por ejemplo, si es una aplicación que implique la pérdida de personas y de un capital importante de dinero, en esos casos pues hay que utilizar unos factores de seguridad más grandes, ¿no? ¿Listo? Bueno, hablábamos también en el curso de resistencia de materiales de lo que es el diagrama de esfuerzo y deformación. Aquí tenemos una probeta de acero, por ejemplo, o de otro material, montada en una máquina universal de tensión. Entonces, ¿qué se hace en esa máquina? Por ejemplo, se le aplica una carga de tensión aquí, ¿sí? Y esa probeta originalmente tenía una longitud inicial, L sub 0. ¿Qué le va a pasar cuando se le aplique carga? Entonces, pues se va a ir alargando, se va a ir alargando, hasta que finalmente ocurre una falla, ¿no? Entonces, la curva que se obtiene al dividir el esfuerzo nominal sobre el esfuerzo nominal en el eje Y y la deformación en el eje X es la curva de esfuerzo deformación. Aquí aparecen dos curvas, una por ejemplo para un acero de bajo carbono y otra para el aluminio. Noten las diferencias, ¿no? Entonces, primero que todo, aquí hay una parte lineal, ¿cierto? Se dice que en esta zona, donde la curva es lineal, tenemos una zona elástica, es decir, que si nosotros cargamos el material en esta zona y liberamos la carga, el material o el componente recupera su forma original. Sin embargo, si nosotros cargamos ese componente, o esa probeta en este caso, por encima de este valor, ya entramos en una zona plástica. Y si se libera aquí la carga, pues el componente ya va a tener una deformación permanente. Ya no va a recuperar su forma original, ¿no?
Entonces, esta es la zona plástica. Noten que en ambos casos, tanto este acero de bajo carbono como este aluminio son materiales con una alta plasticidad porque desarrollan una zona de plasticidad bastante grande antes de fracturarse, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con un material frágil. Entonces, miren, un material frágil, en primer lugar, a diferencia de lo que les mostré anteriormente, la probeta no forma un cuello aquí, no se deforma sustancialmente, simplemente que llega a un punto donde se fractura, ¿no? Entonces, este es el caso y la curva característica de un material frágil. Ejemplos de material frágil. ¿Quién me da un ejemplo? Preguntémosle a alguno de ustedes. A ver, preguntémosle a Javier Santiago Urbano. Javier, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Me puedes dar un Eh, ejemplo de un material ¿Podría frágil? ser como el vidrio de pronto? Sí, el vidrio. El vidrio es un material frágil, ¿no? La cerámica también es un material frágil. ¿Por qué? Porque No sé. cuando se lo carga, no sufre una deformación apreciable en la falla, ¿no? Cosa que diferente a lo que ocurre aquí. Esta es una falla dúctil y hay materiales dúctiles. Les doy un ejemplo del acero. Alguien que me dé otro ejemplo de materiales dúctiles. Sebastián Paz, ¿estás ahí? Sí, profe, el cobre puede ser. Cobre, dice Sebastián. Sí, el cobre es un material dúctil, ¿no? Aluminio, la plata, el oro son materiales dúctiles. Bueno, listo. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, aquí les muestro cuatro curvas de cuatro aceros diferentes. Este es un acero de muy bajo carbono, un acero de bajo carbono, un acero de alta resistencia, de alto carbono y un acero de alto carbono y templado. ¿Qué características se pueden analizar ahí? Entonces, en primer lugar, lo que podemos decir aquí, miren, esos aceros tienen diferentes grados de resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, este acero de alto carbono y templado tiene una resistencia muy alta comparada con este, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se puede decir? Por ejemplo, este acero, a pesar de que tiene una alta resistencia, comparado con este de acá, falla a una deformación mucho más baja, o sea que es un material menos dúctil que este de acá, ¿no? O sea que de ahí podríamos decir que a medida que desarrollamos resistencia en un material, por ejemplo, le estamos quitando ductilidad, por ejemplo. Y ambas cosas son importantes, ¿no? Lo ideal sería tener un material resistente y dúctil. Esos materiales que tienen esas dos características son materiales tenaces, ¿no? Porque tienen las dos características deseables, ductilidad y resistencia. Bueno, ¿qué otra cosa podemos mirar aquí? Hay una parte lineal aquí, en todas las curvas. O sea que todos estos materiales tienen una parte elástica, ¿cierto? ¿Y qué podríamos inferir de aquí, de esta parte lineal? ¿Algo podríamos inferir de aquí o no? Todos son aceros, ¿no? Todos son aceros de diferente resistencia, pero miren esta zona elástica. ¿Qué le pasa aquí en la zona elástica? Pues si ustedes se acuerdan, en esta zona elástica se puede decir que hay una zona lineal dentro del material donde el esfuerzo es proporcional a la deformación, ¿cierto? Y entonces, como esta zona lineal tiene la misma pendiente para los cuatro aceros, lo que estamos diciendo aquí directamente es que en el acero, no importa la resistencia, el módulo de elasticidad
o la pendiente de esta curva es la misma, ¿cierto? Porque, si ustedes se acuerdan, la pendiente de esta recta es el módulo de elasticidad. ¿Y eso de dónde sale? Esta expresión de aquí es lo que se llama la ley de Hooke, ¿no? Bueno, entonces, a partir de la ley de Hooke, pues podemos ya hablar de lo que es la deformación, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos una barra, tiene una longitud L. Cuando le aplicamos una carga P, aquí esa barra, que originalmente tenía una longitud L, se ha desplazado una cantidad, ¿no? O sea que se alarga un poquito, ¿cierto? Esta cantidad que se alargó aquí es lo que se conoce como el alargamiento. Entonces, les recuerdo que los esfuerzos normales provocan alargamiento o acortamiento, ¿sí? En este caso es un esfuerzo de tensión, entonces provoca alargamiento. Por la ley de Hooke sabemos que el esfuerzo es proporcional a la deformación, además que se define la deformación unitaria como el alargamiento sobre la longitud inicial, ¿cierto? Y si relacionamos, si mezclamos esta ecuación con esta y además reconociendo que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, podemos llegar a concluir que el alargamiento de una barra es proporcional a la carga a la longitud inicial e inversamente proporcional al área de la barra y al módulo de elasticidad. ¿Sí? Eso lo mirábamos cuando mirábamos deformaciones. También mirábamos que existen otro tipo de deformaciones, ¿no? Deformaciones por cortante. Entonces, mientras los esfuerzos normales provocan alargamiento o acortamiento, noten aquí el efecto de la deformación por cortante. Entonces, aquí aparece un cortante. Lo que ocurre es que no se alarga el elemento, sino que se distorsiona. Es decir, que caras que originalmente eran perpendiculares, ahora ya no son perpendiculares porque aquí aparece un ángulo gamma, que es un ángulo de deformación por cortante, ¿no? Entonces los esfuerzos cortantes provocan distorsión y también hay una ley de Hooke para los esfuerzos cortantes que dice que los esfuerzos cortantes son proporcionales al ángulo de deformación por cortante, donde G es el módulo de elasticidad acortante y gamma es el ángulo de deformación por cortante medido en radianes. ¿Listo? Bueno, luego pasábamos en el curso de resistencia de materiales a mirar lo que era torsión. Entonces mirábamos que la torsión en ejes circulares era importante, ¿cierto? Sobre todo en estos elementos cilíndricos que se llaman ejes. Aquí, por ejemplo, tenemos una turbina conectada a un generador y entonces esta turbina está transmitiendo un torque. Ese torque se transmite a través de este eje y aquí podemos mirar que este eje está sometido a torsión, ¿cierto? Este estado de carga es característico de ejes circulares que transmiten torque y potencia, que es el mismo torque que la turbina transmite al generador, pues se transmite a lo largo de todo el eje, ¿no? ¿Listo? Y mirábamos que el efecto de esa torsión pues provoca distorsión de la superficie cilíndrica del eje y ya sabemos que los responsables de esa distorsión son esfuerzos cortantes, ¿cierto? O sea, esa distorsión está asociada a esfuerzos cortantes. O sea que nosotros llegábamos a la conclusión de que la naturaleza de los esfuerzos en torsión es de naturaleza cortante. Y habíamos llegado a una fórmula, ¿no? Esta fórmula nos decía que el esfuerzo máximo ocurría en la superficie de un eje y era proporcional al torque AC dividido J. Entonces aquí está, digamos, una gráfica o un esquema de cómo va cambiando el esfuerzo cortante en un eje circular. En la superficie era máximo, ¿cierto? Y
en el origen o en el centro del eje era nulo, ¿cierto? Cuando el eje es hueco, pues también tenemos una tendencia parecida, tenemos un esfuerzo máximo en la superficie, pero aquí, como este eje no tiene material en esta parte, pues el esfuerzo mínimo ocurre aquí y ya no es cero, ¿no? Además, aparecía un parámetro geométrico importante que se llamaba el momento polar de inercia, o J. En este caso, para ejes macizos es un medio de pi por el radio a la cuarta, o en el caso de ejes huecos estaba dado por esto, ¿cierto? Creo que nosotros en el curso también lo definíamos en términos del diámetro. Si no estoy mal, en el caso, si lo tomamos con base en el diámetro, J era pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta, para un eje macizo. Y para un eje hueco era pi sobre 32, diámetro grande a la cuarta menos diámetro pequeño a la cuarta. ¿Cierto? También mirábamos que pues cuando se aplica, cuando se está transmitiendo torque o cuando un eje está sometido a torsión, pues ese eje sufre una deformación por cortante y también sufre un giro, ¿no? O sea, aquí gira una cantidad phi y que podríamos estimar ese giro a través de esta fórmula, ¿no? El giro es proporcional al torque, proporcional a la longitud del eje e inversamente proporcional a J y a G. En el caso de que sea un eje escalonado, teníamos que hacer ese cálculo del ángulo de torsión por partes, ¿no? O sea, por partes y después sumarlo. Eso es lo que hacíamos en el caso de ejes escalonados. Luego que terminamos de mirar torsión, pasamos a mirar lo que era flexión. Aquí tenemos una viga y acá tenemos esa viga con una carga transversal, ¿no? Entonces, esa carga transversal lo que provoca es que esa viga se tienda a curvar o que se flexione. Este es un estado característico, entonces la flexión es un estado característico de los elementos que soportan carga transversal. Ejemplo de ellos son las vigas y los ejes en las máquinas. Y mirábamos nosotros algunas fórmulas que nos permitían calcular los esfuerzos. Entonces, mirábamos que, por ejemplo, esta viga en la parte de arriba pues tendría a comprimirse, mientras que en la parte de abajo tendría a tensionarse, ¿no? Y que había una zona dentro de la viga que se llama el eje neutro, que no se tensiona ni se comprime. Es decir, que en el eje neutro el esfuerzo vale 0. Y en este caso particular, por encima del eje neutro tenemos esfuerzo de compresión y por debajo del eje neutro tenemos esfuerzos de tensión. ¿Cómo calculamos esos esfuerzos? A través de esta fórmula, ¿no? El esfuerzo en flexión está dado por el momento, por esta distancia y desde el eje neutro, ¿cierto? Y dividido IZZ, donde IZZ es lo que llamábamos el momento de inercia de la sección. Un parámetro geométrico bastante importante asociado a la distribución que tenga el material respecto al eje neutro, ¿no? Entonces, entre más alejado esté el material respecto al eje neutro, este IZZ iba creciendo. Y las secciones más eficientes para soportar flexión son aquellas secciones donde el material está distribuido lejos del eje neutro, ¿no? Generalmente, pues, tenemos el caso de los perfiles en I. Además, habíamos encontrado otra expresión que nos permitía definir el módulo de la sección como el momento de inercia sobre la distancia y máximo. Y mirábamos que el módulo de la sección aparece tabulado en varias tablas de perfiles estructurales y nos permite hacer una selección eficiente de estos perfiles. También mirábamos que esas vigas
pues también se sufren grandes desplazamientos o deflexiones y que era importante calcular esas deflexiones, ¿no? Entonces, las deflexiones en una viga están asociadas a lo que se llama la curva elástica, que es esta curva que tomaría la viga cuando se la somete a carga, ¿no? Y para poder calcular esas deflexiones, pues partíamos de las fórmulas de flexión, donde calculábamos el radio de curvatura y partíamos de una expresión matemática para calcular el radio de curvatura de una curva plana y fusionábamos estas dos expresiones y llegábamos a la ecuación diferencial de la curva elástica. Esta ecuación diferencial, cuando la integramos una vez, pues ya le bajamos el orden y si la volvemos a integrar, pues llegábamos a esta expresión que nos permitía calcular la curva elástica y si teníamos la curva elástica podíamos determinar las deflexiones en vigas. Entonces, como para que se acuerden, vamos a resolver algunos ejemplos que tienen que ver con esta parte de esfuerzos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, No, profe. para empezar, aquí a familiarizarnos con esto que ya miramos en el semestre pasado, vamos a hacer 3 ejemplos, ¿no? Entonces aquí tengo un primer ejemplo. Tenemos el caso de un actuador hidráulico que se está aplicando aquí una fuerza en este punto C y en este punto de acá en esta barra se le está aplicando una carga, ¿no? Por favor, alguien creo que dejó el micrófono abierto. Bueno, entonces dice que aquí está este cilindro hidráulico levantando una carga que está aplicada aquí y es que esta carga aquí es de 500 kilogramos. Y aquí hay unos pasadores, ¿cierto? Y entonces nos están pidiendo aquí algunas cosas. Por ejemplo, nos dicen que determinemos el esfuerzo en el pasador C. ¿Qué deberíamos considerar para calcular el esfuerzo en el pasador C? ¿Alguna idea? Entonces, lo que típicamente hacemos en este caso es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué deberíamos tener aquí en este diagrama de cuerpo libre? Por ejemplo, este sería el punto B, por aquí tendríamos el punto C, y aquí tendríamos el punto D. Esta es una vista tridimensional, esta es una vista plana, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay una fuerza, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues aquí hay una masa de 500 kilogramos. ¿Listo? ¿Y quién mantiene el equilibrio de esto? Pues aquí el actuador tiene que aplicar obligatoriamente una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Y aquí en este pasador, pues aquí hay una restricción de perno, o sea que ahí tiene que haber obligatoriamente también una reacción, ¿cierto? Aquí tiene que haber una reacción. Normalmente en X y en Y. O sea que aquí tendríamos una R de Y, aquí tendríamos una R de X. Y aquí tendríamos una fuerza en el cilindro, o la fuerza que hace el actuador aquí, ¿no? Bueno, listo, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Siguiente paso,
Bueno, entonces, obviamente aquí, antes de calcular lo demás, pues tenemos que encontrar esta fuerza, ¿cierto? Sabemos que la fuerza es el producto de la masa por la gravedad, o sea, 500 por 9.81. O sea que esa fuerza I es de ¿cuánto? .500 por 9.81, eso da 4.905 newton. ¿Listo? Bueno, primer resultado, digámoslo así. Listo. ¿Qué otra cosa? Necesitamos para calcular la fuerza en el pasador C, necesito conocer esta fuerza Fc, ¿cierto? Entonces, aquí podemos aplicar equilibrio, o sea que podemos sumar momentos. Sumar momentos, ¿respecto a qué punto? Respecto a D, ¿cierto? Y eso debería ser igual a ¿qué? A 0 por equilibrio, ¿no? Bueno, o sea, vamos a sumar momentos respecto a este punto, es como si tuviéramos aquí una bisagra, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda? Vamos a sumar momentos. Ryan, ¿por qué no me ayudas con ese cálculo? ¿De fuerza por distancia? ¿De cuál punto a cuál punto? Sí, vamos a sumar momentos, ¿no? Vamos a sumar momentos de estas fuerzas con respecto a este punto. ¿Cuál sería el momento de esta fuerza? 4.900 newtons por la distancia, creo que es 6 pulgadas. La distancia, Brian, sería desde aquí hasta aquí, ¿sí? Ah, sí. Listo. Además, ¿ese momento es positivo o negativo? El de esta fuerza. Positivo. Es positivo, ¿cierto? Porque si aquí yo tengo un pivote, esta fuerza tiende a hacer que esto gire en sentido antihorario. Entonces, 4.905 por el brazo, que sería ¿qué? Newton, ¿no? Por el brazo, que sería ¿cuánto? 14 14 pulgadas, ¿no? 14 inch. Bueno, ustedes ya van a empezar a preguntarse, profe, pero es que usted va a mezclar aquí Newton con pulgadas. ¿Qué opinan de eso? Toca pasar ¿Es válido o no es válido? Bueno, noten que al final nosotros vamos a dividir Newton pulgada sobre Newton, entonces se nos van a cancelar, perdón, sobre pulgadas, entonces se nos van a cancelar las pulgadas, es decir que no tiene ningún efecto, podemos hacerlo, ¿no? Hago esa aclaración, listo. ¿Más o menos? Momento de esta fuerza. Menos. Menos Fc por, ¿cuál es el brazo de esa? 8. 8 pulgadas. Y eso es igual a ¿qué? A 0, ¿no? Igual a 0, o sea que Fc ¿cuánto vale? Entonces lo que les decía, tenemos Newton pulgada sobre pulgada, pulgada con pulgada se cancela. Entonces yo voy a poner directamente ese resultado, 4.905 por 14 dividido 8. 8.583 newton, ¿no? Listo. Ahí tenemos otro resultado importante.
para resolver este problema. Bueno, listo. Ya tenemos la fuerza. ¿Qué nos falta? Sumatoria de fuerzas, si encontramos. No, porque Ah, no, perdón, perdón. Ya encontré. aquí nos están pidiendo es el esfuerzo sobre el pasador, ¿no? O sea que prácticamente ya lo tendríamos. ¿Qué nos faltaría para encontrar aquí el esfuerzo cortante sobre el pasador? El área del El pasador. área del pasador. Listo, calculemos entonces. Área del pasador. Área pasador sería igual a qué? A pi, ¿cierto? 3.14 sobre 4 por el diámetro al cuadrado. El diámetro de esos pasadores, si no estoy mal, aquí dice que son de media pulgada de diámetro. O sea, media pulgada en milímetros son 12.7 milímetros, pero al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Listo? O sea que el área del pasador sería igual a, vamos a hacer cálculo, 3.14 o pi sobre 4 por 12.7 al cuadrado. 126.67. 126.67 milímetros cuadrados. Que también es un resultado importante. Tenemos el área del pasador, ¿cierto? Y finalmente el esfuerzo o tau sería igual a ¿qué? El esfuerzo tau en el pasador C simplemente sería igual. Pregunta, en este caso tenemos un caso de cortante doble o cortante simple. Doble. Cortante doble, ¿no? Miren, aquí tenemos la placa y aquí hay un soporte por un lado y un soporte por el otro. O sea, aquí se están cortando, el pasador se cortaría por dos partes. O sea que tendríamos la fuerza C dividido dos veces el área del pasador. O sea, 8583.7 sobre dos veces 126.67. O sea, que eso sería igual a ¿cuánto? 33.88. Sobre, voy a hacerlo acá, 2 por 126.67. 33.88, ¿no? 33.88 newton sobre milímetro cuadrado. ¿Qué unidad es esa? 33.8 megapascales, ¿no? Listo. Y ahí tenemos también, hemos respondido a la pregunta que nos hacían respecto al esfuerzo cortante en el pasado. Entonces, aquí voy a guardar esto. Esta es la primera parte. ¿Cierto? Ya tenemos el esfuerzo en el pasador. Listo, dice, si la barra del actuador aplicada en C, o sea, si esta barra, este extremo de barra, tiene un espesor de 5 y un ancho de 25, hallar el esfuerzo máximo en la barra. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer ahí en ese caso? Entonces, lo que nos están diciendo ahí, pues lo voy a tratar de esquematizar aquí. Miren, esta barra que está aquí, pues la voy a tratar de hacer aquí. Digamos que es algo así, ¿cierto? Aquí tiene un hueco. Tiene un ancho W y tiene un espesor. Entonces, ¿por dónde va a fallar? ¿Por dónde creen que falle? Pues va a fallar por aquí, ¿no? Miren. ¿Cierto? ¿Cómo calculábamos el esfuerzo en ese caso? ¿Se acuerdan? Preguntémosle a Luisa. ¿Estás ahí? Bueno, no está ahí, parece. Preguntémosle a Villalobos, José Alejandro Villalobos. Profe, por aplastamiento quizá. Bueno, sí, ahí hay aplastamiento, pero si nos pidieran el esfuerzo más crítico, que sería el de tensión, el de desgarramiento, ¿cómo lo encontraríamos? Te ayudo con algo. A ver. Sigma sería igual a fuerza, en este caso sería la fuerza C, sobre área neta. ¿Sí me hago entender cuando digo área neta? Profe, yo me acuerdo que usted nos decía que cuando eso estaba en tensión teníamos que restarle un área. Claro, porque mira, es que aquí eso tiene un hueco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí si la miro de este lado, pues yo no puedo ver el espesor, pero digamos que si yo hago un corte por aquí, entonces lo que miraríamos sería algo así, ¿cierto? Si lo miramos desde abajo. Miraríamos aquí un hueco y esta sería el área, esto es el área neta. Área neta. ¿Cómo la calculamos? Y el área del rectángulo menos el área de la circunferencia, creo que era. No recuerdo. El alto menos el área. Entonces, esto es el ancho y esto es el diámetro del hueco, que podemos suponer que es el mismo diámetro del pasador. ¿Cierto? Bueno, ahí ya me extralimité con ese dibujito, pero esa sería la idea. Bueno, entonces vamos a... ¿Quién me dice cuánto vale el área neta? Bueno, entonces esto sería fuerza, fuerza C sobre área neta, que sería el ancho de la barra por, perdón, el espesor de la barra por el ancho menos el diámetro del hueco. Si quieren, demuéstrenlo, o simplemente les recuerdo, porque esto lo demostramos en resistencia. O sea que, para no complicarnos más, esto sería igual a que fuerza, que sería 8583.75 sobre el espesor, dice que es 5 milímetros, 5 por el ancho de la placa, 25
menos el diámetro del pasador, que es media pulgada, o sea, 12.7, ¿no? O el diámetro del agujero, ¿cierto? Eso sería igual a ¿qué? 1583.75 dividido 5 por 25 menos 12.7. 139,57. 139.57. ¿Qué unidades son? Newton sobre milímetro cuadrado, o sea, megapascales. Esta sería la solución a la parte B, ¿cierto? Listo, el esfuerzo en esta barra. Listo. La parte B del problema. Bueno, parte B. Listo. Vamos con la parte C. Si SY es igual a 300 megapascales en la barra del actuador, hallar el factor de seguridad. Creo que lo podríamos sacar de una vez aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el factor de seguridad? El factor de seguridad es igual a resistencia sobre esfuerzo, ¿no? Entonces nos están dando la resistencia, 300 megapascales. Megapascales. Bueno, aquí me quedé sin 2,14. 300 megapascales por una parte acá. ¿Cierto? Y acá abajo tendríamos el esfuerzo que nos dio 139.6 MPa. Entonces, N, creo que ya lo calcularon por allá. ¿A cuánto? 2,14. 2,14. Entonces, ¿ese diseño es seguro o no? Sí. Sí es seguro, ¿no? Porque el factor de seguridad es mayor que 1. Listo. Entonces, aquí resolvimos la parte B y la parte C, por ahí derecho. Bueno, como para que se acuerden de cómo resolvíamos los problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces continuemos, ¿no? Este era el ejemplo 1, ya lo resolvimos. Vamos con otro ejemplo. Tenemos ahora el caso de un eje hueco, ¿no? Dice, un eje de acero hueco, como el mostrado, soporta un torque de 1000 libras-pie. Hallar el esfuerzo máximo y el ángulo de torsión. Listo. Tenemos aquí el eje. El torque es de 1000 libras-pie. ¿Cierto? Nos piden que tau máximo es una incógnita y nos piden también el ángulo de torsión. Es otra incógnita. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que conocer para poder calcular el esfuerzo máximo y el ángulo de torsión? Entonces regresémonos un poco a la parte de torsión, aquí para mostrarles. El esfuerzo máximo es proporcional al torque, al radio y sobre J, ¿no? O sea que necesitamos calcular ¿qué? Tenemos el torque, ¿no? Necesitamos calcular J, ¿cierto?
Pero también tenemos otra dificultad. Tenemos el torque en libras-pie y pues aquí en este caso sí, obligatoriamente tenemos que ser consistentes en unidades. O sea que ese torque hay que cambiarlo, ¿cierto? ¿Cómo convertimos esto a newton metro? ¿Alguna idea? Bueno, voy a concentrarme acá específicamente. Entonces resulta que una libra tiene 4.48 newton. Listo. O sea que aquí ya le puedo decir a esta libra, con esta libra de aquí, chao. Listo. ¿Qué más? Un pie. ¿Cuántos metros tiene? Cero punto 308 metros. Listo. O sea que también a este FT le podemos decir chao. ¿Cuánto nos da eso? Y 1379,8, profe. espérenme un segundito aquí, porque me comí un número. Es 4,448, ¿no? La conversión. Listo. Entonces da 1369.9. 1369,9. ¿Qué unidades son esas? Newton metro. Listo. Bueno, ya tenemos el torque. Calculemos el J. Entonces, en este caso es un eje hueco. ¿Cómo se calcularía el J? Tenemos los diámetros, ¿no? Pi sobre 32 por diámetro grande a la cuarta menos diámetro pequeño a la cuarta. O sea, una vez aquí 60 a la cuarta menos 40 a la cuarta. Y eso es igual a mí me da por acá un número bastante grande, ¿no? 1.000.000. 1.021.017.6 milímetros a la cuarta, ¿no?
Listo. Tengo J, tengo torque. ¿Qué más me hace falta? Creo que nada más, ¿no? Entonces, tau máximo sería igual a ¿qué? Sería igual a TR sobre J. Ese sería el tau máximo, o sea, este de una vez lo voy a pasar a Newton milímetro, ¿listo? O sea que lo voy a multiplicar por 1000, sería 1.369.900 Newton milímetro por el radio de este eje, ¿cuánto es? El diámetro es 60, ¿cierto? Diámetro externo. El radio sería 30 milímetros. Y sobre J, que es esta cantidad que aparece aquí. O sea, sobre esta. Aquí. Nos falta la linecita nomás. Listo. ¿Cuánto da eso? $40.25. Verifiquen ahí, por favor. Megapascales, ¿no? Sí, profe. Listo. Ahí está el cortante máximo. Lo hemos calculado. ¿Qué más nos piden? Nos piden que calculemos el phi, o sea, el ángulo de torsión. Vamos acá. Utilizamos ángulo de torsión, este L sobre JG. ¿Cierto? Bueno, el eje es de acero. Pregunta, ¿cuánto vale el G de este eje si es de acero? ¿Nada? Bueno, ¿cuánto? Es más fácil, ¿cuánto vale el E? 200.000 megapascales, ¿no? Megapascales. Entonces, yo tampoco me acuerdo cuánto vale, pero yo sí me acuerdo de que 85.000 megapascales vale el G, profe. ¿cuánto? 85.000 megapascales. Más nu, donde nu es la relación de Poisson, que para el acero nu es igual a 0.3, ¿no? Vamos a ver si es lo mismo. Entonces, sobre 76.923. Bueno, entonces nos dio algo diferente. Megapascales, ¿no? Bueno, listo. Entonces, finalmente, el ángulo de torsión, phi, es igual a TL sobre J por G, ¿no? O sea que phi sería igual a ¿qué? Entonces creo que tenemos todos los ingredientes. Hay que cuidar simplemente que seamos consistentes con las unidades. Por ejemplo, aquí el J está en milímetros, entonces el torque que tenemos
369.900. La longitud del eje, 1500, es 1.5 metros. Aquí las unidades. Esto sería 1500 milímetros. ¿Cierto? Bueno, aquí se me va a acabar esta vaina, se me va a acabar aquí. Bueno. Listo. TL sobre JG. El J ya lo teníamos por acá, ¿no? Es este. Y el G también ya lo calculamos. Aquí, está aquí. Estamos siendo consistentes. Ahí está el G. Listo. ¿Cuánto nos da eso? Millón 369.900 por 1.500 sobre 1.021. 017.6. 76.023. A mí me da 0,026. ¿Qué unidades serían esas? Radianes, ¿no? Radianes. Ahí está. Ángulo de torsión también ya lo calculamos. Listo. Este es el ejemplo 2, ¿no? Listo. ¿Alguna duda? ¿Cómo calculamos esto? Profe, una preguntita. Cuando calculó el G, esa B que da, que es .3, ¿de dónde la sacó? Así como la del acero, como el E. Entonces son valores que uno se conoce o más o menos lo recuerda ya de memoria, que el E del acero vale 200.000 y que el coeficiente de Poisson vale 0.3, ¿no? Listo, gracias, profe. ¿Sí? Bueno. Listo. Bueno, entonces ahí está. Y vamos a rematar. Concluyamos esta sesión de hoy. Algunos conceptos, ¿no? La sección circular, longitud de 1 metro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Nos piden calcular el esfuerzo máximo y el factor de seguridad. Bueno, vamos a pensar qué hacíamos en este caso. Bueno, lo primero que hacíamos, o lo primero que deberíamos hacer, en este caso, es hacer un diagrama de cuerpo libre y hallar las reacciones, ¿no? Esa carga P vale 1.5 kilonewton. 1.5 kilonewton. Y la longitud de la viga, si no estoy mal, es 1 metro, creo que decía ahí. Metro.
Sí, señores. El diámetro de la sección es de 50 milímetros de diámetro. O sea, normalmente, o sea que esa viga es un tubo, mejor dicho. Si la miramos de un lado, la sección de esta viga es un tubo. Si la miramos por un lado. Listo. Bueno, entonces, volviendo al tema, lo que deberíamos hacer nosotros para solucionar un problema de estos paso a paso, primero que todo, es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? En ese diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos aquí las reacciones, ¿no? O sea que aquí habría una reacción en A. Aquí había una reacción en B, ¿cierto? Dale como muy fea esa la flecha. Una RB. Listo. En este caso, voy a omitir un paso por la simetría del problema. Carga en la mitad, dos apoyos, cada apoyo se lleva a la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría RA y cuánto valdría RB? La mitad de la carga total, ¿cierto? O sea, 1.5 dividido 2. Y RB, 0.75 kilonewton. ¿Sí? Por la simetría del problema. Listo. Ya tenemos las cargas en los apoyos. Siguiente paso. ¿Qué hacíamos en este caso? Hacíamos un diagrama, ¿cierto? ¿Hacer cortes? Hacíamos un diagrama, ¿cierto? Lo que dice el compañero por allá. O sea, aquí hacíamos un diagrama de momento. Versus X, ¿no? Y sacábamos de aquí unas lineecitas, ¿cierto? Que las proyectábamos desde arriba hasta acá abajo. Listo. ¿Cómo hacíamos ese corte? Bueno, entonces aquí sí lo voy a hacer. Voy a hacer un corte muy sencillo aquí. ¿Cuál sería el primer corte? El corte... Un corte AC. AC, ¿cierto? Eso es válido para qué intervalos entre 0 y, en este caso, la mitad, ¿no? 0.5 metros. Listo. Aquí tenemos el cortecito de la viga. Aquí tenemos esta RA, que ya sabemos que vale 0.75 kilonewton, ¿cierto? ¿Qué tendríamos en este punto? Acá, en el corte. Aquí tendríamos una fuerza cortante y un momento flexionante, ¿cierto? Y además, esta distancia de aquí hasta aquí vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale esta distancia? Vale X, ¿no? Listo, entonces lo que hacíamos era sumar momento respecto a este punto y
¿Eso a qué nos conducía? Sumatoria de momento respecto a X era igual a 0, ¿cierto? O sea que teníamos que menos 0.75 por X más M igual a 0. Y de ahí despejábamos M, o sea que M es igual a 0.75X. Cuando cuando X vale 0, M vale 0, y cuando X vale 0.05, ¿cuánto valía el M? Si X igual a 0, M igual a 0, y si X igual a 0.5, M era igual a, en este caso, 0.75 por 0.5, eso es 0.375. 0.375 kilonewton por metro, ¿no? Y aquí lo que podíamos analizar era que esto va el momento aquí empezaba en 0 y iba creciendo hasta aquí, ¿cierto? Y se puede demostrar, les invito a que hagan el corte CB, no lo voy a demostrar, pero aquí el momento viene desde acá hasta acá, ¿no? O sea que en pocas palabras, el momento máximo, ¿cuánto vale? El momento máximo valdría 0.375 kilonewton por metro. Listo, tenemos el momento máximo. ¿Qué nos falta? El cortante. ¿Qué nos falta para poder calcular el esfuerzo máximo? Porque nos están pidiendo el esfuerzo máximo. Entonces recordemos acá. Miren, para calcular el esfuerzo máximo ya tengo el momento. Tengo que calcular el momento. Perdón. Tengo que calcular el momento de inercia, ¿no? Y si tengo un perfil tubular, porque esta viga dice que tiene una sección circular de 50 milímetros de diámetro, quiere decir que esa viga es un poste cilíndrico. La sección, ¿no? 50 milímetros. ...50 milímetros de diámetro. Entonces, ¿cuánto vale I en este caso? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que para torsión valía pi sobre 32 por diámetro a la cuarta? En este caso es la mitad, ¿no? Pi sobre 64 por el diámetro a la cuarta. Entonces, IZZ para esta viga sería igual a ¿qué? 3.14 sobre 64 por el diámetro, que son 50 a la cuarta, ¿no? ¿Eso nos da cuánto? Trescientos 306.796.1 milímetros a la cuarta, ¿no? Milímetros a la cuarta. También ya calculamos este.
Listo, tenemos el I, tenemos el momento máximo. ¿Qué nos falta? Creo que no nos falta nada más, ¿no? Entonces, el esfuerzo máximo, sería igual a ¿qué? Al momento máximo, Y máximo, sobre IZZ. O sea, que esto sería igual a ¿qué? Momento máximo tenemos que ponerlo está el IZZ en milímetros, y además tenemos que ponerlo en Newton. Esto multiplicado por 1000 nos daría en Newton, ¿no? 375 Newton metro. Para pasarlo a milímetros, tendríamos que multiplicarlo otra vez por 1000. Entonces sería 375.000 Newton milímetro. Ahí hice la conversión. Por el Y máximo. ¿Cuánto vale el Y máximo en este caso? Recuerden que el Y máximo era la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada. Si estos son 50, el eje neutro está aquí en la mitad, o sea que es 25 milímetros. Y el IZZ es 796.1 milímetros a la cuarta. O sea que eso nos da ¿cuánto? 30.55. 30.55 megapascales. Megapascales, ese sería el esfuerzo. Listo, ese es el esfuerzo que estábamos buscando, pero nos piden algo adicional que es el factor de seguridad. Pero ahí el factor de seguridad sí sería muy fácil calcularlo, ¿cierto? Simplemente el factor de seguridad sería igual a la resistencia, que nos dicen que es 400 MPa sobre 30.5 MPa. O sea que el factor de seguridad sería ¿cuánto? 13,11. 13.1 factor de seguridad. O sea que está sobrado, ¿no? Ese diseño está bien hecho, está sobrado. Listo.